días a todos. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas, Señor, porque sabemos que tienes por delante situaciones en las que nos vas a sorprender, Señor, que vamos a ver tu gloria. Te pido que no nos distraigamos, Señor, que estemos todo el día conectados, pensando en ti, pensando en tu reino y en lo que quieres hacer y en lo que vas a hacer y estar alistados, Señor, alistados para ser usados, que podamos decir en todo momento yo iré. Y bueno, hoy en esta clase que abras nuestros corazones, Señor, y que nos permitas aprender aún más, Señor, de ese carácter tuyo como evangelista, Señor, de eso tanto que te caracteriza en cuanto a querer salvar a las personas, en cuanto a tu amor y la compasión por salvación de cada ser humano, Señor. Así que prepáranos, Señor, danos habilidades, Señor. Y si hay alguna unción, Señor, algún poder y autoridad que tú le hayas transferido a tu siervo, Señor, yo te pido que sea transferido a los que están presentes, Señor, para que ellos también fluyan en este don, mi Señor. Gracias, mi Rey, bendícelos y vamos a empezar. Te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Amén. Amén, Jesús, amén. Muy bien. Entonces, no voy a hacer el repaso de todas las clases. En la anterior clase vimos el pecado del mundo, ¿sí? Y lo importante que era llevar primeramente a la persona al arrepentimiento. Ese contexto de mala noticia, para que entonces luego la buena noticia surta efecto. ¿Sí? Eso es lo primario. Tienen que tener como más importante esa situación de poner a las personas, situarlas en la situación espiritual en la que están y cuál va a ser el resultado del camino que están llevando sin Jesucristo. Recuerden, eso es lo más importante. Ahora vamos a pasar, y ahora sí, Mónica creo que todavía no se ha conectado, pero era su pregunta, ¿no? De cómo hablamos de los bautismos. Hay varias maneras, pero hoy vamos a ver una, así por pasajes bíblicos, ¿sí? Entonces vamos a ver diferentes pasajes bíblicos que nos dicen a nosotros como evangelistas que debemos llevar al arrepentimiento y luego bautizarlos en agua y bautizarlos en espíritu. Entonces vamos a analizar un poquito esos pasajes y vamos a usarlos, ¿no? como manera de evangelismo. Sí, a veces, como les decía en algún momento, nos vamos a encontrar con personas que están en alguna religión, que están en alguna denominación, personas que ya se han arrepentido, pero no las han llevado al bautismo de agua, y menos al del Espíritu Santo. Y es donde nos toca a nosotros como reevangelizar y hacerlo completo para que la persona esté en una correcta relación con Dios a través de Jesucristo, como dice Pablo en Colosenses, para presentarlos a todos perfectos delante de Dios. En Cristo Jesús, dice Pablo. Entonces vamos a ver al llamado principal de Jesús a hacer esto, que es en Mateo 28, 19. ¿Se acuerdan que según la última clase de Armando, tenemos la clase de maestros, tenemos un filtro de 4 pasos, y este sería el tercer filtro. El primer filtro sería un acto profético o una profecía, o varias en el Antiguo Testamento. El segundo sería Jesús enseñándolo, y aquí tenemos a Jesús enviándolo a hacer, el tercer filtro. Y el cuarto sería la iglesia en el libro de los Hechos, haciéndolo, y quizás también podemos encontrar en las cartas algo que hable de eso, ¿no? De
que nos sirva de filtro. En este caso es el tercer filtro de lo que habló Armando, y es Jesús enviándonos, ¿no? ¿Por qué hablamos de los bautismos, ¿no? Porque Jesús lo envió a hacer. Entonces lo tomamos como algo que tenemos que hacer. Entonces Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿sí? De todas las naciones, dice esta versión, que es la nueva versión internacional, y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando hablo de esto hago la aclaración de que no quiero hacer una doctrina de este tema, pero sí me gusta analizar estos tres puntos que dice Jesús, que habla del nombre. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, bautizándolos en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y luego vemos a una iglesia en el libro de los Hechos que cada bautismo en agua que hicieron lo nombraron en el nombre de Jesús, ¿sí? No vemos que digan, lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo dicen. Tampoco nos muestra la Biblia una escena donde digan, te bautizo en tal nombre. No tenemos una escena para corroborarlo. Por eso es que no podemos asegurar esto como una doctrina, pero sí lo podemos analizar. Porque si pensamos en el nombre del Hijo, es el nombre que le dio el Padre, por la actitud obediente del Hijo, por lo que Él logró, por su sufrimiento, por lo que nos dice Filipenses 2. Ese es el nombre que se le dio, así que podemos decir que es el nombre de los tres, y lo podemos tomar así. Pero si lo dividimos como nombre del Padre, nombre del Hijo y nombre del Espíritu Santo, vemos que luego, en el principio del libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro hace su primera predicación después de haber recibido el Espíritu Santo, él hace una predicación larga, histórica. Recuerden que esa es una manera de predicar históricamente, y luego llega al punto de hacerlos entender en la situación que están. Y en el momento que las personas lo entienden, ¿qué hacen? Preguntan ellos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Y qué les dicen Pedro y los apóstoles? Arrepiéntanse, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y luego dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Otra vez 3 pasos. Y si los vemos en ese orden, podemos analizarlo como que el bautismo en el nombre del Padre podría tener que ver con el arrepentimiento, como ese primer paso, un bautismo en el corazón. ¿Sí? Muchos de nosotros hemos dicho, cuando reflejamos en el bautismo que ya ocurrió en mi corazón, porque ya en mi corazón lo había decidido, ya había muerto, había decidido vivir para Él. ¿Sí? Entonces, el primer bautismo del que habla Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre, lo podemos analizar como este arrepentimiento, un bautismo delante del Padre. Si yo me arrepiento, como dice el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? O sea, yo me voy con el Padre en ese arrepentimiento. Luego uso el canal de Jesús, que es el camino que el mismo Padre me da, para pasar al otro bautismo. ¿Sí? Esto está en Hechos 2, 38. Hechos 2, 38. No había dicho el pasaje. Dice, arrepiéntanse y bautícense. Esta es la respuesta de Pedro y los apóstoles. Dice, arrepiéntanse primero, luego bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ese lo podemos asociar con el bautismo en el nombre del Hijo. Sabemos que es el bautismo en el nombre en agua. Sabemos que es la muerte representada, ¿no? Es identificarse con la muerte de Jesucristo, ¿sí? Y luego la resurrección. Y luego dice Pedro, y recibirán, lo da como algo seguro, recibirán el don del Espíritu Santo. Y sabemos que hay un bautismo del Espíritu Santo
Así que podemos relacionar esto con el bautismo del Espíritu. ¿Sí? Entonces, no vamos a entrar en detalles si cuando bautizamos tenemos que decir en el nombre de Jesús o también decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque recuerden que eso no es lo importante es lo que hay en el corazón de la persona que se está dejando bautizar, ¿sí? La persona que está muriendo. Ahora no vamos a hablar de ese detalle, pero sí me gusta que ustedes tengan también esta herramienta como para darles una explicación a las personas de esto que está mandando a hacer Jesús. Y que ellos lo vean como un requisito, porque si Jesús está mandando a hacer discípulos y a que esos discípulos sean bautizados de esta manera, ustedes pueden darle esta interpretación, ¿sí? Y poder explicárselos a la persona para que entiendan que son pasos que tienen que hacer, ¿sí? Pasos en cuanto a arrepentirse, pues es una decisión que tienen que tomar cuando entendieron la situación en la que están y entendieron el Evangelio. La de ir al bautismo en agua es un paso en obediencia, porque tienen que entender, porque la palabra lo pide, Jesús lo demanda, Jesús lo pidió. Y el bautismo en el Espíritu Santo es algo que ni ellos ni nosotros podemos controlar. No podemos decidir nosotros por nuestra cuenta, ir y decirle, seas bautizado en el Espíritu, porque así lo decidimos. Nosotros buscamos que sean bautizados, pero ¿quién da ese bautismo? Lo da el Padre. Ahora vamos a leer cuando Jesús habla con Nicodemo, ¿sí? Vamos a ir a Juan 3, Juan 3:3, que este es otro pasaje que nos da la posibilidad de mostrarle a las personas por qué necesita ser bautizado. Le dijo Jesús a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos, dijo Jesús. Voy a saltar al versículo 5 y dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar, dice ahora Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. Que nazca de agua y de Espíritu. Ahí nos está dando dos pasos que son los dos bautismos, el de agua y el de Espíritu. ¿Sí? Y luego dice Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Dice, no te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. Y el 8 dice, el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Leí estos versículos también para que sepamos que no depende de nosotros que la persona esté bautizada en el Espíritu, sea bautizada en el Espíritu. Depende más bien de que la persona lo anhele y se lo pida al Padre, anhele ser llena y completa en Cristo Jesús, y que el Padre tome la decisión en su soberanía de bautizarlo en el Espíritu. ¿Sí? No podemos pensar como Dios y saber por qué hay personas que son bautizadas en el Espíritu antes del bautismo del agua. No sabemos por qué en el mismo bautismo en agua Dios a veces decide bautizar a personas en el Espíritu. ¿Por qué a otras un tiempo después y por qué a otras mucho tiempo después? No sabemos qué está pasando allá. Lo que podemos hacer de nuestra parte es explicarle a este nuevo creyente que lo necesita y mostrarle pasajes bíblicos para que él se asegure de que lo necesita y tenga fe en que el Padre se lo quiere dar. Insistirle en lo que podamos sin que sea un peso y una carga para la persona, pero ya no podemos hacer más que eso. Podemos orar por él cuando la persona nos diga si queremos, e intentar hacerlo. Inclusive podemos mostrarle los dones del Espíritu Santo, mostrarle que Pablo dice que orar en lenguas es de edificación, pero no podemos ir más allá, porque así como el viento hace lo que hace y nosotros solo vemos el resultado, pero no sabemos de dónde y cómo, ni hacia dónde va, lo mismo pasa con el Espíritu. El Espíritu, ¿quién lo gobierna? Dios Padre.
y él es el que le va a decir qué hacer. Pero bueno, volviendo al punto, tenemos estos tres pasos, ¿sí?, del arrepentimiento, que recordamos que en la clase pasada somos nosotros, ¿no?, los que situamos a la persona en la situación, valga la redundancia, en la que está, para intentar lograr un arrepentimiento en su corazón. Y si a la persona le cae el 20 y dice, bueno, ok, ya, ¿cómo hago para salir de este lío en el que estoy? ¿Cómo hago? Aquí está el Evangelio. Le decimos el camino que fue abierto por Dios Padre a través del cuerpo de Cristo y de la venida de Cristo, de Dios hecho carne. Le explicamos como Dios nos dé en ese momento, le explicamos el Evangelio. Hay muchas maneras de explicarlo. Y si la persona decide, entonces le explicamos, mira, ya hiciste el primer paso. Como me pasó con mi papá hace un mes más o menos, que él me llamó para decirme que se quería bautizar, pero en la conversación, sin él usar la palabra arrepentimiento, él me explicó que estaba arrepentido. O sea, no usó la palabra, pero la situación en la que estaba su corazón era arrepentimiento. Entonces, bueno, él ya había sido situado en la condición que tenía delante de Dios, pero cuando le cayó el 20 de cómo estaba, él entonces toma una decisión y dice, ya no quiero, y me dijeron que es el bautismo, entonces yo quiero cambiar de vida, yo quiero que Jesús gobierne mi vida, porque yo la goberné y me fue mal. Entonces, ¿qué hice yo? Le expliqué un poco mejor qué ocurría en el bautismo, para que se haga cuanto antes, para que él entienda, y se hizo, ¿no? Entonces, luego, en el punto en que estoy ahora con mi papá, es en el bautismo en el Espíritu. Pero es parte de nuestro evangelismo. Lo tenemos que hacer. Entonces, si anotaron, tenemos Mateo 28, 19, tenemos Hechos 2, 38, tenemos Juan 3, del 1 al 8 pueden usar, ustedes pueden usar todo el pasaje. Recuerden que si esto me lo aprendo de memoria, pues yo puedo hablarle a la persona desde mi memoria, parafraseando. Si no cambio la doctrina, yo lo puedo parafrasear, porque voy a estar hablando de Cristo y de una verdad, un fundamento, una verdad fundamental. Y así como tenemos varias versiones de traducciones de la Biblia que dicen lo mismo, con diferentes explicaciones o palabras, lo mismo podemos hacer nosotros, y no necesariamente tengo que llegar con la Biblia en la mano y decirle, mira, aquí lo dice. Porque, o sea, sí lo puedo hacer y puedo hacer que la persona lo lea, pero yo podría no tener una Biblia y al final yo soy esa carta, ese mensaje que Dios quiere darle a la persona, igual que la Biblia es esa carta, ese mensaje de amor. Entonces, si yo lo tengo bien claro aquí, hasta yo podría decir que no me acuerdo en qué versículo, número, así capítulo y número está, pero Juan dijo en tal evangelio acerca de Jesús, tal cosa, tal conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Y yo le explico. ¿Ok? Y hay un pasaje más, hay varios pasajes más que podamos usar, pero hay un pasaje más importante que yo uso para este tema, que está en el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 1. Me gusta primero leer el capítulo 3, esta conversación de Nicodemo, porque hay una aseveración de parte de Jesucristo que dice, de cierto te digo, que si no naces de agua y no naces de espíritu, no entrarás en el reino de los cielos. Con esa frase estoy bien, aunque no pueda contar toda la historia, pero puedo decirle a la persona, Jesucristo le dijo a un tal Nicodemo, que era un religioso de la época, que tenía en su mente, tenía concebido que las profecías del nuevo pacto ya se habían cumplido. Posiblemente Nicodemo pensaba que ya estaba,
que eso ya había pasado, que ellos ya tenían, ellos solo estaban esperando el Mesías. Como había habido una medio integración del pueblo de Israel, aunque no habían regresado todos, pero ellos pensaban que seguían siendo el centro del mundo y que lo tenían todo bien, ¿sí? Y viene Jesús a decirle lo contrario, a decirle, tú necesitas ese nuevo nacimiento, necesitas ese cambio, esa restauración, esa regeneración, ¿sí? Entonces, a una persona religiosa que creía tener todo bien, Jesús le dice, no, todo eso que tienes, bórralo. Y como un niño nace de nuevo, así tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, me gusta leer esa parte primero o nombrar esa parte primero y luego ir a Juan 1, 12 y 13. Si tengo la posibilidad de que tengo la Biblia y además siento en el Espíritu hacerlo así, le hago leer a la persona desde el principio del libro, desde el principio del capítulo, Juan 1:1, para que la persona reconozca lo que está hablando Dios, reconozca que está hablando del verbo, del logos, de la palabra, y que se pueda dar cuenta quién es esa palabra de la que se está hablando. Palabra con P mayúscula, verbo con B mayúscula, ¿no? Para que la persona entienda que se está hablando de Jesús en ese momento. Pero si no hay tiempo, voy directo a Juan 1, 12, 13, que es donde acababa de decir que Jesús hizo el mundo y el mundo no lo conoció. Jesús vino a lo suyo, al pueblo judío, y el pueblo judío no lo recibió. Dice, los suyos no lo recibieron. Pero dice, más, estoy leyendo ya el 12, Juan 1, 12, más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y uso mucho el explicarles a las personas que aquí Jesús, el Hijo, ¿sí? La parte de la Trinidad que es el Hijo, esta persona de la Trinidad, cuando las personas creen en su nombre, y nos podríamos ir a, esto anótenlo ahí como una nota, Filipenses 2, del 5 al 11, que es todo el pasaje en donde dice Pablo que en nosotros debería haber el mismo sentir que hubo en Jesús, que Jesús rechazó el ser Dios, se despojó de eso, como quitarse una vestidura, se despojó de su reinado y vino a hacerse un simple mortal, un simple ser humano, ¿sí? Como un bebé, y que vivió esa vida y dice que luego se hizo obediente, ¿sí? Y sufrió y se hizo obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. O sea, se hizo humilde más, se humilló, ¿ok? Y dice que por eso que logró él, que se hizo obediente y humilde, y por todo lo que logró, Dios Padre le dio como premio, lo exaltó hasta lo más alto y le dio como premio un nombre, dice, para que en el nombre de Jesús, dice, toda rodilla se doble, y luego también dice, para que toda lengua confiese, ¿sí? Que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Esto es para poder darle también a la persona por qué creer en el nombre, ¿sí? Que no es solo, sí, el nombre de Jesús, y yo sé que Jesús murió en la cruz y ya yo creo. No, 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 no. Hay todo un paquete en esta creencia en el nombre de Jesús. Hay un paquete grande que comprende el creer en la obra de Jesús, creer en lo que logró en la cruz, en lo que logró al derramar su sangre, en cómo llevó esa sangre al trono de gracia para calmar la ira de Dios, ¿sí? En todo lo que hizo, en cómo abrió nuestra entrada al lugar santísimo, ¿no? A la presencia de Dios mismo. Esto con las palabras que ustedes puedan, pero leyendo el pasaje, sabemos que si yo también le hago leer a la persona el pasaje, o se lo leo yo, la palabra va a actuar, porque es la palabra viva, ¿sí? Entonces, volviendo a Juan 1:12, más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre,
Entonces dice que Jesús, al que cree en su nombre y lo recibe, le da el derecho de ser hijos de Dios. Y suelo explicarles aquí lo que es un derecho, o la potestad, o un poder para hacer algo, ¿sí? Que alguien te dé el poder para hacer algo, que te dé este derecho de hacer algo, no quiere decir que ya tengas eso. Quiere decir que te están dando la posibilidad de hacerlo. Y aquí me gusta usar el ejemplo, que ese se lo pueden anotar, de que si uno como mexicano, en el caso de Ricardo como argentino, como ciudadano de un país, tenemos el derecho de viajar a otro país. Es un derecho que tenemos. Pero no estoy viajando, ahora estoy aquí con ustedes y no estoy haciendo uso del derecho. ¿Ok? Para hacer uso del derecho yo tengo que comprar un pasaporte de este país en el que vivo, al que pertenezco, al que soy ciudadano. Tengo que ir a la embajada del país al que quiero viajar, pedir una visa y comprarla. Tengo que comprar un pasaje y hasta tengo que llegar al aeropuerto y subirme al avión. O sea, hay una serie de pasos que yo tengo que hacer para hacer uso de este derecho. Entonces, en este caso, en el ejemplo que nos da la Biblia de que Jesús nos da el derecho de ser hijos de Dios, en otras versiones dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí podemos decirle, bien, ya estás en el punto del arrepentimiento, ese primer bautismo del corazón. En este punto, Jesús, la persona de Jesús, te está dando el derecho de hacerte un hijo de Dios. ¿Sí? Y pegado en el versículo que sigue, nos aclara, dice, esos hijos de Dios no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, ¿sí? Sino que nacen de Dios. O sea, me está hablando del bautismo en el Espíritu Santo, que depende de Dios, ¿sí? Y me está hablando de lo que ocurre igual en el bautismo en agua, que a pesar de que depende de que yo entre al agua, de que yo tome esa decisión de bautizarme, también depende de Dios. Ese rompimiento del poder del pecado, esa identificación con la muerte de Cristo y que envía todo mi expediente a la cruz de Cristo y se rompe porque Cristo ya pagó por eso, esa imputación de la justicia de Cristo en este nuevo nacido, todo eso depende de Dios. Dios lo hace sobrenaturalmente. Entonces, lo que yo trato de hacerle entender a las personas, una vez que les digo que tienen el derecho de ser hijos de Dios, les digo, vamos a volver a Juan 3, a lo que le dijo a Nicodemo, y les vuelvo a leer o les vuelvo a decir, te aseguro que de verdad te digo, que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces puede ser que me encontré con una persona que ya estaba creyendo en Jesús y ya quería vivir esa vida para Jesús, pero no sabía que tenía que pasar por un bautismo de agua y por el bautismo del Espíritu. O puede ser en alguien que ya creía en Jesús, pero no sabía realmente qué significaba creer en el nombre de Jesús. Entonces le explico lo que es creer en el nombre de Jesús y lo llevo a los bautismos, ¿sí? Entonces, para hacer como un resumen de esto y abrir para preguntas, se trata de ciertos pasajes que me permiten mostrarle a este posible nuevo ciudadano del reino, ¿sí? Mostrarle que luego del arrepentimiento necesita ir al agua del bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y que necesita el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vimos 4 pasajes de los cuales no solo me puedo agarrar para yo explicárselos, sino que el entendimiento de estos pasajes me da a mí la seguridad de que lo tengo que hacer. ¿Sí? Estoy tan seguro que lo tengo que hacer porque entendí estos pasajes que no se me va a pasar en la evangelización el hablar de esto. O sea,
si ya llegué al paso del arrepentimiento de la persona, sé lo que viene y sé con seguridad qué es lo que necesita y no me voy a dar, no quiero usar esto, no voy a dejar lugar a que la persona se quede solo en el paso del arrepentimiento. Sabemos que hay muchas personas en el mundo que están sentadas en la banca de una congregación, ¿no? De una iglesia, como le llamamos, y que están en ese punto nada más. Un día se arrepintieron y no les dieron esta posibilidad de bautizarse en agua y en el Espíritu. Nosotros lo vamos a hacer bien, vamos a buscar que lo entiendan y que lo hagan. Y prepárense porque te van a encontrar con personas que le van a dar lugar al diablo, a las dudas, y van a tardar mucho en bautizarse en agua. Hay personas que les cuesta mucho y yo no sé si es por el pasado, porque piensan que, algunos porque piensan que ya fueron bautizados de bebés, otros porque piensan que ya ven el paso, pero lo ven como un compromiso eclesiástico, ¿no? Institucional, y tenemos que tratar de ayudarlos, presionar hasta donde se pueda, o sea, de una manera amorosa, pero mostrándoles a ellos la urgencia y la necesidad de pasar por los bautismos, arrepentimiento, agua y Espíritu Santo, ¿sí? Los pasajes fueron Mateo 28, la gran comisión, que es cuando Jesucristo nos manda a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego con el pasaje de Hechos 2:38, que es cuando la primera predicación de Pedro, y que al final Pedro les da la solución y les dice, arrepiéntanse, bautícense en agua y recibirán el poder del Espíritu. Y lo que hicimos fue analizar estos 3 pasos con respecto a los 3 pasos que nos dijo Jesús, y sacando una conclusión podemos decir que el arrepentimiento es el bautismo con el Padre, en el nombre del Padre. El bautizarse en el nombre de Jesús es el bautismo en agua, y el bautismo en el Espíritu Santo es el bautismo en el nombre del Espíritu Santo, ¿sí? Les dije, porque no buscamos en el libro de los Hechos, en todo el libro de los Hechos, todos los bautismos que vemos en agua se hacen en el nombre, los nombran como bautismo en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados. El saber esto nos puede ayudar a explicarlo. Luego pueden tomarse el trabajo de buscar cada vez que hablan de bautismo en el libro de los Hechos, y van a ver qué dicen, lo bautizaron en el nombre de Jesús, o cuando Pablo va y le pregunta a unos creyentes si ustedes recibieron el Espíritu Santo, y ellos dicen no, o sea, no sabemos ni que existe el Espíritu Santo. ¿Y en qué fueron bautizados? No, en el bautismo de Juan. Y dice, no, espérate, falta bautizarlos en el nombre de Jesús y luego el Espíritu Santo, y dice que lo hace, que los bautiza. ¿Ok? Entonces, siempre se nombra el nombre de Jesús. Y bueno, y luego usamos estos 2 pasajes que para mí están entrelazados y funcionan juntos, que son la conversación de Jesús con Nicodemo en Juan 3, ¿sí? Esto está fácil acordarse, de todo esto está fácil acordarse, ¿sí? Juan 3 y Juan 1, ¿sí? Juan 3, la conversación con Nicodemo, que está al principio. Juan 1 también está al principio, desde el 1 al 13 y hasta el 14 podemos leerlo, ¿sí? O sea, el principio de Juan 3, el principio de Juan 1. El otro pasaje, el primero que vimos fue la gran comisión. Esa está fácil porque todos sabemos que Jesús dijo, id y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el que puede estar un poquito más complicado de acordarnos es el de Hechos 2, ¿sí? Que es cuando predica la predicación de Pedro, pero hasta eso hoy lo podemos buscar en Google. Primera predicación de Pedro, y va a aparecer, ¿sí? O sea, tenemos muchos recursos para encontrar esto. Entonces, muy bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algún comentario o algún testimonio donde ya hayan usado estos pasajes y quiera participar? Yo tengo una duda. ¿Me escuchas? Sí, adelante.
Tengo la duda de, por ejemplo, ¿qué se le puede decir a una persona a la que le estás hablando del bautizo? Pero tiene, no sé si este engaño o confusión de que como uno de los crucificados al lado de Cristo entró al reino de los cielos sin recibir ningún bautizo, entonces pues no es necesario realmente bautizarse. O sea, sabemos que en la soberanía de Dios todo puede pasar. Claro. Pero cuando tienen esto arraigado como pretexto para no hacer eso, o sea, ellos que tienen a lo mejor la posibilidad, la oportunidad, ¿no? No están ahí crucificados y atados de manos, no, podrían dar ese paso, pero por esta barrera que ya se metieron con base en este versículo, ¿qué se le puede decir a una persona así? Primero, orar por él y si se puede orar en presencia de él por este tema, porque sabemos que ese tipo de barreras, esas estructuras, fortalezas, ¿quién las levanta? El enemigo, ¿no? Porque nos quiere, no nos quiere dejar estar completos en Cristo Jesús. Otro punto que yo usaría es el atractivo que tiene el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu, ¿no? El pasar por el agua tiene muchos regalos, ¿no? Muchas promesas que van a ocurrir y al mostrárselas, pues decirle, ¿para qué quedarte sin eso, no? El versículo de que nadie que no nazca de nuevo verá el reino de los cielos es bastante contundente, y no porque aparezca uno que en la soberanía de Dios él decidió llevárselo igual. Vamos a estar jugando con esto cuando hay una orden clara de Jesús que bauticen a esos discípulos, y vemos que la iglesia lo hizo como algo primordial, como dándole entrada a las personas al reino, a la familia de Dios. Entonces... Mauricio, ¿puedo explicar tantito? Sí, sí, claro. Hay una explicación bíblica, no es fácil de explicar ni de entender así en la primera, pero para que nosotros lo tengamos presente, ¿sí? Acuérdense que nos encontramos en diferentes periodos de la ley de Dios, ¿sí? Entonces, Jesús aún no había muerto, todavía estaba en la cruz vivo, pero estaba todavía, así que el nuevo pacto no estaba vigente hasta que Jesús murió, terminó con el antiguo pacto, así que esa persona que estaba al lado de Jesús, es más, Jesús todavía no había entrado al tabernáculo celestial a llevar su sangre, ¿no? Para hacer en la remisión de pecados. Entonces, estaba muriendo esta persona en esa transición de este cambio de ley. Lo que iba a suceder en el momento que ambos fallecieran, tanto Jesús como el que estaba ahí en la cruz, entendemos bíblicamente, entendemos que no se fueron directamente a la Nueva Jerusalén o al cielo o al tercer cielo, sino que descendieron. Todo el que moría antes, antes de que Jesucristo, todos los que murieron antes de Jesucristo, todos se iban al seno de Abraham, al Seol, todos. Entonces, este malhechor, digamos, lo que le dio Jesús fue la oportunidad de que escuche el evangelio completo allá abajo, en el seno de Abraham, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos a ver, espérate, te voy a contar todo lo que viene. ¿Me explico? Nos vemos allá en el seno de Abraham, como diciendo ahí, y de ahí tú vas a entender el evangelio y nos vamos a ir a ese paraíso juntos. Eso es lo que sucedió bíblicamente. Jesús bajó, predicó en ese lugar del Hades, del Seol, predicó a las personas, a los que estaban encarcelados allá, y vámonos, llevó consigo la cautividad y dio dones a los hombres y ascendió con las personas, ¿no? Entonces, es muy diferente la situación de la persona que estaba en la cruz a la que nos corresponde a nosotros. Uno. El segundo es que
Si una persona está moribunda y le estás llevando el evangelio y no le va a dar tiempo de bautizarse en agua, no le va a dar tiempo de bautizarse en el Espíritu Santo, no le va a dar tiempo más que el bautismo del corazón, es suficiente ese arrepentimiento, esa entrega a Jesucristo para irse directo al cielo, esa persona. Pero si la persona que le estás compartiendo el evangelio no está muriendo y va a seguir viviendo, entonces es importante, ¿sí?, que cambie de gobierno, digamos, para que empiece a vivir una vida ahora en Cristo, una nueva vida ahora en Cristo Jesús, ¿sí? Y se equipe con el Espíritu Santo para enfrentar este mundo que va a ser hostil por tener a Jesucristo en su corazón. Eso es lo que le diría. Órale, súper bien, gracias. Gracias, Armando. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que Chío es Galaxy 10, ¿no? Yo tengo una pregunta. Adelante. Cuando encontramos personas que se bautizaron pero se alejaron de Dios, ¿se vuelven a bautizar o cómo se les evangeliza? Y también cuando encontramos personas que se bautizaron y dicen, bueno, yo me bauticé por pena, porque me forzaron tanto que tuve que decir que sí. En ese caso, ¿se vuelve a bautizar? Son mis preguntas. Yo considero que sí. Bueno, son diferentes los casos, ¿no? Si la persona la bautizaron porque dijeron que eso había que hacer y no lo entendió, y la persona reconoce que ni siquiera se había arrepentido. Más, ustedes se tienen que dar cuenta cuando la persona todavía ni siquiera entiende el evangelio. Hay personas que han sido bautizadas y todavía no entienden el evangelio, inclusive en el catolicismo. Yo tengo un amigo que se bautizó, creo que cuando tenía como unos 30 años, en el catolicismo, además de que él fue bautizado cuando niño, cuando bebé, ¿no? Él como a los 30 años es como que decidió bautizarse en el catolicismo, pero es el día de hoy que él no entiende el evangelio. Es el día de hoy que él no cree en que hay muerte eterna y vida eterna y que hace falta, que hizo falta la muerte de Cristo para salvarnos. No cree en esa salvación, no la entiende. Entonces, pues esa persona necesita volver a bautizarse, sí lo necesita. Hay otras personas que quizás no tuvieron el entendimiento profundo que hoy estamos teniendo de lo que significa el bautismo en agua, pero lo hicieron con cierto entendimiento de que significaba nacer de nuevo. Así que nosotros no tenemos por qué invitarlos a volver a bautizarse. Y ahí lo que queda es, si lo hemos visto, Armando le ha pasado a Gaylan, le ha pasado a Elba, la mamá de Armando, o sea, le ha pasado a varios, yo lo he visto y me he sorprendido, de que se han dado cuenta de que cuando fueron bautizados, o fue cuando eran niños, o no tenían este entendimiento de lo que es, ¿no? Entrar al reino de los cielos, de esa muerte, de ser rescatado de las garras del diablo. Y entonces Dios pone en el corazón de ellos la necesidad. Cuando lo empiezan a entender, entonces si ellos vienen a decir, yo siento que no lo había entendido bien y ahora lo quiero hacer, nosotros no frenamos a la persona, ¿no? Por supuesto que lo hacemos porque sabemos que Dios está poniendo eso en el corazón, ¿sí? No sé si te respondí. Gracias. ¿Quién más, Chío, quería hacer una pregunta? Chío, ¿estás? Creo que ya no está. Ah, bueno. Okay. Ahí está, ya. Sí estoy. Lo que pasa es que en la pregunta que hizo, creo que Ivette, sobre los que estaban crucificados. Aletia. Fue Aletia. No fui yo, Mau. No, la que hizo la pregunta fue Aletia.
Ajá. Sí. Perdón. Yo contesté una ocasión que dice, ya no se bautizó y todo. Le digo, mira, lo que pasa es que el bautismo en agua, le digo, es quitarle el poder a Satanás en esta vida, que tú vas a seguir viviendo, es quitarle el poder a Satanás en esta vida y dársela a Cristo, porque cuando tú entras al agua, mueres para Cristo y sales y vives para Cristo, le dije. Y él, pues, él te va a guiar, le dije, con el Espíritu Santo. Entonces, ¿y qué pasó con ese? Bueno, él tuvo un arrepentimiento y en ese momento le entregó su vida al Señor. Es por eso que él lo tomó y lo llevó. Prácticamente es lo que nos da a entender, le dije. Pero sí es necesario que aún vives aquí y estamos aquí, necesitamos volver a nacer para estar en Cristo, para entrar al reino, porque lo dice Nicodemo. Le dijo Jesús que es volver a nacer. Entonces es eso, le dije. Así lo expliqué yo nada más. Muy bien. Sí, es esta explicación que tú das, Chío, y muchas gracias, entra en mostrarle los atractivos, digamos. O sea, lo que se gana cuando uno se bautiza en agua, ¿sí? Y para hacerle entender a la persona cuán beneficioso va a ser para él o para ella el pasar por el bautismo en agua. Y lo explicaste, yo no quería entrar en detalle, pero muy bien, Chío, está bien, eso es una respuesta, ¿no? Explicarle por qué le conviene, ¿sí? Tenemos una explicación en YouTube de Armando acerca del bautismo en agua. Hay otra por ahí mía, en audio de WhatsApp, que también pueden usar ese recurso. O sea, bueno, yo no te sé explicar bien todo, pero mira, escucha este audio, ¿no? O ve este video en YouTube, para que veas que bautizarse en agua es mucho más que remojarse, ¿no? Pasan cosas ahí, pasan cosas espirituales, y son beneficios para el creyente. Tú estás creyendo, pero no estás entrando, ¿no? Y está muy bien, muy bien. Gracias, Chío. ¿Hay alguien más? Tengo otra duda. Ok. ¿Puedo? Ay, Sí, perdón, empecé con mis preguntas. está muy bien. A ver, voy a organizar mis ideas. Caso real. Iglesia de Distrito Federal, se llama Shalom Tlalpan, son personas bautizadas en Cristo, son personas llenas de amor por Cristo, llenas de amor entre ellos, de verdad, o sea, son personas maravillosas, pero no creen en el bautizo del Espíritu Santo, ¿no? De hecho, yo creo que lo escuchan y como que les da terror y piensan que es como alguna doctrina medio satánica, diabólica, o sea, no sé ni qué, están más que bloqueados. Por un tema de autoridad y de respeto a la autoridad allá, yo no sé si ya debo de dejar de hablarles del bautizo del Espíritu Santo, porque la cabeza de allá no lo cree, y estarle diciendo a esa persona, no sé si es resistir a la autoridad, o no sé si seguir haciéndolo, ¿me explico? Porque yo siento que si ya no les digo nada, es como dejarlos a su suerte, porque no conocen a nadie más que crea en el bautizo del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué manera se podría evangelizar en el bautizo del Espíritu Santo a toda una comunidad cristiana que no cree en eso? Mira, Lete, primero es que tú no lleves la carga, porque no depende de ti, ¿sí? Tú haces lo que te corresponde. Es más, ya lo hiciste, ya lo intentaste. En segundo lugar, que te guíe el Espíritu si Él quiere que sigas insistiendo o no. Si tú crees en tu corazón la necesidad que tenemos cada uno de nosotros en los bautismos, y sobre todo en el del Espíritu Santo, el que tú le hables a una persona de una congregación, por más autoridad que tenga, tú lo estás haciendo para rescatarlo.
y esa persona puede luego rescatar a toda la congregación, ¿no? Te digo de todo lo que hablaste, ¿no? Te digo lo que yo pienso. Primeramente, que te guíe el Espíritu. Segundo, lo que te dije antes también, que no es una carga, no depende de ti, no eres la única que le va a hablar de eso, ¿sí? Tú puedes orar porque otras personas le hablen para que haya confirmación, para que ya les empiece a mover esa situación y digan, oye, ya me lo dijo Aletia, ahora me lo dice esta persona, y viene otra tercera y me lo dice. O sea, tú puedes orar porque ocurra eso. Y tú ves lo del amor, yo no los conozco, ¿no? Pero no están completos, ¿no? No están completos, algo está pasando también en su relación, en su comunión. Algo está pasando, ¿sí? Tú ves que son personas que lo intentan. Me imagino que eso me quieres decir, que intentan estar en el amor de Dios, pero hay algo, cuando falta el Espíritu, ¿qué va a primar? Hoy, en un momento vamos a hablar de eso, pero si el Espíritu no está dando estímulos, pidiendo algo a nuestra alma para que tomemos decisiones, ¿quién está pidiendo? La carne. El que no camina en el Espíritu, camina en la carne. Entonces, no sé, no los conozco, ¿no? Quizás si los conociese podría analizar qué está pasando. No sé si Armando quieres agregar algo más. No, sí está correcto. Lo importante es que tu intención, tu buena intención, no vaya a llegar a llevar a conflictos a la congregación o a una división ahí, ¿no? Los que se dividen. He vivido o hemos experimentado, mi mamá puede contar de una iglesia que se dividió a causa de la llegada del Espíritu Santo, ¿no? A los que creyeron, los que no creyeron. Entonces, pues ahí no es tampoco mucho el romper ese amor o esa unidad que tienen o esa fe en caminar en Cristo Jesús. Sí, realmente lo que dice Mauricio es correcto. Tú sembraste lo que es. Lo que el Espíritu, lo que sucede con el Espíritu Santo es cuando, más que la doctrina de explicárselo, de enseñárselo, es el testimonio que nosotros vivimos en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero como no estás ahí para que vea tu actuar, tu vivir llena del Espíritu Santo, pues doctrinalmente tratando de convencerlos, pero como hablaste de que puede haber un problema, se puede llegar a un problema de autoridad, entonces mejor orar, dejarlo en manos de Dios, sembraste la palabra y como dice Mauricio, no te corresponde cargar eso. Ok, pues ayúdenme a orar por ellos, por fin. Tienes que entender, Aletia, que hay muchas congregaciones completas que están así. Millones de personas. O sea, es mucho, así que hay que orar por todos. Y si estamos en los últimos tiempos, también debemos confiar que en esas cuestiones del espíritu, el mismo espíritu se va a encargar de hacerlo. El mismo espíritu va a hacer estas divisiones que Armando dice que tenemos que tener cuidado de no hacer nosotros. El espíritu lo va a hacer porque va a arrancar gente de las denominaciones y las va a llevar a una verdad completa, las va a liberar de ciertas doctrinas. O sea, el espíritu lo va a hacer. A nosotros no, más como dice Pablo, nos corresponde, Pablo dice en un momento, ir a evangelizar donde no se ha evangelizado, ¿no? Dice Pablo. Así que ten paz, Aletia, ten paz con eso. Hilda, ¿quieres decir algo? Sí, fíjate que hace años atrás estaba recordando que yo estaba en una iglesia parecida a la que comentan esta mañana. Entonces, pero yo fui muy respetuosa, ¿no? O sea, yo llegué bien tocada del Señor y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo respetaba mucho, pero no estaba de acuerdo yo en muchas cosas, pero siempre lo respeté, pero ya llegó el momento en que yo me tuve que separar, ¿no? Porque yo quería las cosas del Espíritu y ahí no iba. Pero pasó algo. Alguien yo creo que oraba por esa iglesia porque el mismo pastor invitó a un pastor pentecostés. Y esa noche nos habló
de las lenguas. Entonces, yo en ese momento decía, ¿qué hizo el pastor? O sea, ya se dio cuenta lo que hizo mi pastor. Y en esa noche yo creo que mucha gente recibió el don del Espíritu. En esa iglesia no dejaban mover al Espíritu. Había una lista de que se va a hacer esto, pero no dejaban el espacio para el Espíritu Santo. Yo creo que se dieron cuenta muchos, ¿no? Entonces yo creo que gente alrededor de nosotros ora por esas situaciones y yo, gracias a Dios, que yo esperé el tiempo en que Dios me sacara de ahí para ir a un lugar donde verdaderamente le den lugar al Espíritu Santo. Y fue que fui a la reunión en el domo con Gaylan y dije, esto es lo que yo estaba buscando. No buscando, sino esperando, que no le daban en la otra iglesia libertad al Espíritu de Dios. Ese es. Gracias, Silda. Y Mauricio, y realmente, como dice Mauricio, lo que está sucediendo es que se están perdiendo de una gran parte del evangelio, ¿no? Toda la transformación que hubo en nuestro corazón, en nuestra vida, todos podemos dar testimonio, los que hemos estado en una estructura así tradicional y luego fuimos llenos del Espíritu Santo en otro tipo de iglesia, el cambio de nuestra vida fue total, completo, otra cosa, otra forma de ver el cristianismo, ¿no? Entonces, posiblemente si yo me hubiera muerto, fallecido mientras estaba en otra estructura, pues me hubiera ido al cielo, no iba a haber problema, ¿no? Pero todo lo que he vivido, todo lo que he experimentado, pues es algo que se están perdiendo, ¿no? Sí. El atractivo, nuevamente, ¿no? El atractivo de los beneficios, las promesas, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. ¿Alguno más? ¿O sigo adelante? Muy bien. Voy a seguir con un pasaje, es el último, ¿sí? Que es como una confirmación de esto. Recuerdo que Armando dio una prédica en un bautismo que tuvimos en la Casa Arturo, en el bautismo de Claudia, acerca de esto. Vamos a leerlo, está en Primera de Juan 5, del 6 al 12, Primera de Juan 5. Está hablando de Jesús y dice, este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Y en el 7 dice, tres son los que dan testimonio. Y los tres están de acuerdo. Y dice, Espíritu, agua y sangre. ¿Ok? Entonces, la sangre, ¿sí? En estos casos lo ponemos a la par del arrepentimiento. Agua, a la par del bautismo en agua, y espíritu, a la par del bautismo del espíritu. La sangre la ponemos en cuanto a lo que decía Jesús, en el nombre del Padre, ¿no? El arrepentimiento es con el Padre. El agua, ¿sí? Es en el nombre de Jesús. Y el espíritu, ¿sí? En el nombre del Espíritu. Otra vez son tres. Aquí está diciendo Juan que esto es un testimonio que da la sangre, el agua y el Espíritu en cuanto a que Jesús, ¿a quién es Jesús? ¿Sí? Pero ahora ese testimonio lo podemos usar para nosotros, ¿sí? O sea, la sangre da testimonio de que yo, Mauricio, ¿sí? Me arrepentí, ¿sí? Delante del Padre y la sangre de Cristo se usó para mí. El agua da testimonio porque yo pasé por el agua y el Espíritu da testimonio porque yo fui bautizado en el Espíritu. Me acuerdo que en aquella prédica Armando hablaba de que cuando lleguemos al cielo delante de Dios, estos tres van a dar testimonio de nosotros para evitarnos entrar al juicio, ¿sí? Los tres van a atestiguar, sí, Él estuvo conmigo, ¿no? Dice en el 9, dice, aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios, que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio.
El que no cree lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Es todo el pasaje este. Pero lo que quería que vean, que aquí otra vez habla de 3 puntos, ¿sí? Este quizás no es tanto para usarlo con las personas, pero sí más para tenerlos nosotros como algo importante, estos 3 pasos, ¿no? Arrepentimiento, agua y espíritu, ¿sí? Quería cerrar con este pasaje y quería darles un recurso más. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los recursos que nos pueden ayudar, que quizás no son bíblicos, pero son como una parábola, como una historia que nos hacen entender algo? Y les di el recurso la semana pasada del avión, ¿no? La azafata como mensajera en el avión y el paracaídas, que era Jesús, y Dios como proveedor de este paracaídas. ¿Se acuerdan de ese recurso? Y también les di el recurso de si paso por la casa de la persona, esta persona no creyente, y veo que la casa se está incendiando, ¿sí? Y entonces yo ¿le aviso o no le aviso que su casa se está incendiando? ¿Se acuerdan? Hablamos de esos 2 recursos. Ahora les quiero dar otro que suelo usar. Este se lo escuché a Armando, yo no sé de quién lo escuchó él, si después quiere dar los créditos, pero este recurso es asemejar la situación del ser humano con respecto al lenguaje de Dios, ¿sí? Y al lenguaje humano, con una historia hablando de hormigas, hablando de un grupo gigantesco de hormigas que yo lo veo caminando hacia un lugar. Las hormigas van marchando y va ese grupo gigante de hormigas todas hacia un lugar. Y a mí me llama la atención, las empiezo a observar. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Hacia dónde van? Y como yo tengo mayor altura, yo veo hacia el horizonte, hacia dónde se dirigen, y empiezo a ver que hay un gran incendio en ese lugar hacia donde se dirigen. Y me pongo a observarlas más, a ver si están yendo para allá o no, y veo que sí. Entonces yo ser humano, y ellas son hormigas, y yo les empiezo a gritar: hormigas, hormigas, no sigan adelante porque van a morir. Hacia donde van hay un incendio y van a morir. O sea, no vayan hacia allá, y les grito y veo que no me hacen caso. Entonces empiezo a poner como una barricada con algo, y ellas pasan por arriba, y entonces más adelante hago como una zanja y la lleno de agua, y estas hormigas agarran hojas y pasan por el agua y siguen abnegadas en ese camino, y no hay manera de que yo les haga entender lo que está pasando, y avanzan hacia ese camino de muerte. Entonces, en ese momento decido usar un poder de ficción, ¿no? Como si fuese ficción, un poder, y me convierto yo en hormiga. Y me pongo a la par de ellas y me pongo a advertirles, ya en su idioma. Ya me pueden entender y me pueden escuchar porque les hablo en su idioma, y les digo: hormigas, están yendo hacia un incendio. Ustedes, el camino que estamos llevando, este camino es un camino de muerte, van a morir. Y posiblemente en ese grupo me vaya a encontrar yo con personas que me empujen y me digan: salte de aquí, no te queremos oír. Nosotros estamos muy seguras de lo que estamos haciendo. Sabemos el camino que llegamos, porque así lo hicieron nuestros padres, porque así es. Y no nos escuchen. Pero nos vamos a encontrar con algunas hormigas que digan: ay, espérate, ¿qué está pasando? ¿Y cómo sabes tú que nos estamos yendo? ¿No? Porque yo ya lo vi. ¿Sí? Ese es entonces el tipo de Jesús, ¿sí? Entonces, esta historia nos puede ayudar en algún momento, tenerla como recurso, para que en algún momento el Espíritu Santo nos haga usarla, cuando sea necesario, para explicarle cómo el mundo
ha cerrado, ¿no?, sus ojos y sus oídos a la comunicación con Dios y a las advertencias, y ha tomado decisiones de ir en un camino de muerte, y cómo entonces Dios, en su plan maravilloso, hizo que no él desde afuera, externamente, sino que su propio Hijo se convierta en ser humano para que sea uno igual a nosotros y podamos entenderlo y escucharle, ¿sí? Entonces, este recurso ayuda mucho en las veces que lo he usado, que he sentido en el espíritu usarlo, y bueno, quería que lo tengan. Es un buen recurso. Sí, es una historia simple, pero que identifica, ¿cómo se dice? Que no es la palabra identificar, que recrea, ¿no?, lo que pasó. ¿Por qué vino Jesús y se hizo hombre? Para que lo entendamos. Por eso vemos a un Jesús hablando en cuestiones naturales de lo que se vivía en esa época, ¿no? Cuando habla de la agricultura, ¿sí?, cuando habla de los animales, o sea, cosas que la gente entendía, cosas tangibles para la gente, ¿ok? Entonces quería darles ese recurso, y en un momento le dije a Letia que el espíritu no está demandando cosas. Quería hacerles también, para que les sirva para el bautismo en el espíritu, explicarles a las personas que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios en 3 partes, otra vez 3, ¿sí? Se nos dio un cuerpo, pero que en realidad este cuerpo es un vehículo para estar en esta dimensión, en este mundo. Es el vehículo de nuestra mente, que es de nuestra alma, ¿no? De nuestra alma y de nuestro espíritu, un espíritu que nos fue dado en la creación. Pero también tenemos que hacerle entender a las personas que cuando Adán y Eva pecaron, lo que a ellos le pasó fue una muerte espiritual. Dios Padre separó su espíritu de ellos quedaron con un espíritu muerto, inerte, seco, sin vida, ¿sí? Y así toda su descendencia, y nosotros somos parte de esa descendencia. Así que cuando nacemos, de nuestras 3 partes, una, que es el espíritu, no tiene vida. Y por más que nos encontramos con personas que hacen yoga o cosas espirituales, personas que se creen muy espirituales o porque son religiosas se creen muy espirituales, si no han sido nacidas de nuevo en el espíritu, ese espíritu sigue muerto, ¿ok? Y la explicación que le quiero dar es que tomen en cuenta a el alma, ¿no?, que está en nuestra mente y en nuestro corazón, que son los pensamientos, las decisiones, ¿sí?, la voluntad humana, los sentimientos, todo eso que está en el alma y que se procesa en este órgano que es el cerebro para dar órdenes al cuerpo, pero que realmente no están en el cerebro, ¿sí? Porque sin el cerebro vamos a seguir teniendo esas cosas, ¿sí? El cerebro es Perdón, que por más que puse no molestar, entró una llamada, no sé si se cortó para ustedes. El cerebro es la parte de nuestro físico que procesa y da las órdenes al cuerpo, pero en el alma está todo eso. Entonces, en ese centro de comando que está el alma tiene la capacidad de atender al cuerpo, ¿sí?, al cuerpo físico que Dios nos dio, que sabemos que este cuerpo no va a ser el que va a perdurar eternamente, y el alma tiene la capacidad también de atender al espíritu. Pero si el espíritu está muerto, el espíritu no ha dado ningún estímulo y no le ha pedido nunca al alma absolutamente nada, no le ha pedido nada. Entonces el alma no está acostumbrada a atender al espíritu. Pero cuando venga el espíritu que vivifica, el espíritu que da vida, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, cuando venga, le va a dar vida a ese espíritu, inclusive en la promesa del nuevo pacto, en parte de la promesa del nuevo pacto, en Ezequiel 36, 25, 26 y 27, en alguno allá, creo que es el 26, dice que se nos va a dar un espíritu nuevo. Es una promesa del Padre para el nuevo pacto, un espíritu nuevo, porque este espíritu que teníamos estaba muerto.
Entonces dice que nos va a dar un espíritu nuevo y que además va a infundir su espíritu en ese nuevo espíritu. Y ahora sí, ese, ¿cómo se llama? Ese espíritu que ahora revivió por el Espíritu Santo va a empezar a moverse y va a empezar a pedir. Entonces, lo que, por ejemplo, Mauricio, 37 años de la vida de Mauricio, fueron solo que en mi centro de comando, en el alma, solo atendía la carne, solo atendía mi cuerpo. Sí, tuve sed y tomaba, tuve hambre y comía, tuve otras necesidades, pasiones, cosas que yo quería para mi vida y las resolvía, tomaba decisiones. Ahora, cuando vino el Espíritu Santo a mis 37 años, empezó a darme estímulos, a pedir, empezó a pedir el Espíritu de Dios a través de mi espíritu, a pedirle a mi alma. Y es donde yo tengo que empezar a tomar decisiones, es de donde se empieza a generar en mí luchas. Yo quiero satisfacer a mi carne porque es mi costumbre, porque lo hice toda la vida, sí lo hice toda la vida, pero ahora el Espíritu me está pidiendo algo diferente. Y recuerden lo que dice Pablo, que la voluntad, ¿cómo es que dice él? Los deseos del Espíritu son contrarios a los deseos de la carne. Entonces hay ese opuesto, empieza a ver en el nuevo creyente, el que recibió el Espíritu Santo, ese opuesto, ¿sí? Inclusive antes del bautismo del Espíritu Santo e inclusive antes del arrepentimiento, el Espíritu Santo empieza a mandar unos estímulos. No sé cómo funciona eso físicamente, pero vemos en la persona que está a punto de arrepentirse, a la que le estamos predicando hace un tiempo, ya sea días, meses o años, pero vemos que empieza a haber unos cambios. La persona empieza a decir, me pasó tal cosa, no sé qué me pasó, hice tal cosa. Vemos cambios en su corazón y nos damos cuenta que hasta desde antes el Espíritu de Dios está como que dándole estímulos a ese espíritu muerto y empiezan a ocurrir cosas diferentes en la vida de las personas. Esa controversia que hay de los deseos del espíritu y los deseos de la carne. Entonces, esta explicación les puede servir también a ustedes para explicarle a una persona que necesita el bautismo del Espíritu, ¿no? Para que empiece a ver de parte de Dios esos pedidos para que el alma tome decisiones y ya no decida satisfacer a la carne, sino al Espíritu, y puedan vivir en el Espíritu. ¿Ok? Le quería dar entonces estos dos recursos, el de las hormigas y esta explicación del alma atendiendo a la carne y atendiendo al Espíritu, ¿sí? Para que lo tengan como recursos. No sé si hay tiempo, Armando, si hay alguien de los presentes que quiera dar algún testimonio de haber hecho los ejercicios que le pedimos, de mandar si alguien que quiera dar un testimonio de que haya pasado, quiera contarnos o que lo haya intentado. La tarea, ¿no? Sí, la tarea. Porque esta tarea sigue. Para la próxima, la tarea es usar estos recursos, es intentarlo. Aunque no te muestre el espíritu usarlo, hazlo como una prueba, ¿no? Intenta un recurso de estos, a ver si logras la atención, captar la atención de las personas. ¿Alguien que quiera contar algo? Yo sé que Lesbia ha intentado hacerlo con esa persona que nos contó. ¿Cómo va eso? ¿Cómo avanza, Lesbia? Sí, hay una exalumna que ya tiene como 4 años que he venido con ella hablándole de la palabra y se ha resistido. Y Dios me movió con estas enseñanzas a volverlo a intentar. Está un poco, bueno, más bien ella pone barreras y el enemigo le engaña, pero he platicado con Mauricio y Dios está trabajando en ella, ¿no? Y confío que si Dios me movió es porque Él tiene un plan para ella. Y también compartirles que hay otra persona que Dios me movió a compartirle una palabra, se la mandé a antier porque me dio un sueño. Igual esta persona tiene años que yo le he venido compartiendo la palabra, pero pues su mamá es cristiana y él me dice, mi esposa es católica y si yo me cambio de religión me va a matar, me dice. Entonces, Dios me dio un sueño con él y me dio la palabra y se la envié, me dijo que la recibía con mucho respeto
pero yo sé que si Dios movió a ello es porque algo va a hacer el Señor con esa persona, ¿no? Entonces estoy alerta al Espíritu para que me dé seguimiento con estas dos personas, ¿no? La anterior se le acaba de morir un familiar muy querido para ella, entonces está ahorita muy sensible y pues ahí estoy con ella, ¿no? Como tratando de irla acercando más y pidiéndole al Espíritu que me ayude. Qué bueno, qué bueno. Haz la prueba, Lesbia, en los momentos que puedas, compártele alguno de estos recursos. Sí. Apréndetelos y hazlo, a ver qué pasa, a ver si te sirven. Y con respecto al hombre que hablaste y que dijo de su esposa, lo mejor sería que tú tengas una oportunidad de compartirle a los dos. Sería lo mejor, y que Dios te use para que esa mujer que no sabemos a qué nivel de compenetración tenga en el catolicismo, vea en ti a la persona de Cristo, y que ella diga, aquí hay algo que yo no había visto, ¿no? Y eso es simplemente con tu presencia, porque Cristo está en ti. Si tú logras, no sé, una reunión en estos tiempos, sería una reunión por video, no sé si la podrías hacer en persona, pero si logras eso, si ese hombre te abre, lo bueno sería que ambos escuchen y ambos tengan esa posibilidad de creer y se ayuden el uno al otro, ¿no? Porque cuando lo hacemos con uno solo, sí está bueno que la persona se convierta porque lleva bendición a su casa, pero lo que pasa generalmente es que Jesús ahí es causa de división, como está escrito en la palabra, ¿no? Entonces, no depende de nosotros, otra vez, nosotros lo que tenemos que hacer es compartir el evangelio, pero si pudieses ofrecerle a este hombre que la mujer también te conozca, no vaya a ser que la mujer le pueda dar celos de ti, ¿no? O sea, pues esas cosas pasan, es el diablo que actúa, entonces que ella te pueda conocer, que sepa cuáles son tus intenciones y que Dios te use en ese momento, sería buenísimo intentarlo. Sí, ok. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que haya hecho alguna de las tareas? Que lo haya intentado, que haya tenido la posibilidad de hablar con algún pariente o amigo, que hayan concertado alguna videollamada. Yo, como les dije la otra vez, sigo con la misma oferta de si quieren contar conmigo para hacer una videollamada, lo que necesiten que yo pueda hacer. Y ya les dije que podría ser yo el que les comparta el evangelio a esa persona mientras ustedes escuchan, o compartírselo ustedes y yo quizás complementar. Lo que sea necesario, cuentan conmigo. Ya les había dado en mi teléfono, muchos me tienen el número, otros me pueden ver en Facebook también y pedírmelo. Así que cuenten conmigo. ¿Hay alguien más que quiera dar un testimonio? Muy bien. Entonces, Armando, ¿te parece que cerremos ya? Sí, sí. Espérame, nada más es rápidamente. Nosotros tenemos muchos argumentos de lo que habló Mauricio hoy. Tenemos muchos argumentos que vienen de tradición, en que nos han dicho muy fuertemente que con hacer la oración, con el arrepentimiento basta, ¿no? Para llegar a esta salvación. Y hemos tomado esto en toda nuestra vida y lo hemos visto que así predican la gente y así predican los evangelistas por mucho tiempo, pero tenemos que renovar nuestra mente a estas tres cosas, son bien importantes. Y ya cuando hablamos de evangelismo, tienen que venir a nuestra mente arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, como ya parte de nuestra armadura para impartir el evangelio, porque sin este equipamiento que Dios nos dio, qué difícil es enfrentar este mundo y decirle no al pecado, ¿no? Solos no podemos, necesitamos toda esta investidura completa para la persona y no podemos dejar a la persona creyendo que así nada más por haberse arrepentido y aceptado a Jesucristo va a poder enfrentar este mundo y va a poder vencer a este mundo
solamente con eso, ¿no? Necesitamos que esa persona esté equipada y nosotros también, y ellos equipados para enfrentar y seguir esta obra para levantar una iglesia con poder, ¿no? Eso es lo que se está más afirmando todo esto, que nosotros tenemos que cambiar, renovar nuestra mente y saber que no nada más es llevarlos al arrepentimiento, que sean bien equipados porque es todo los recursos del reino de los cielos para nosotros, para el ser humano, ¿no? Eso quería nada más confirmar. Sí, sí, inclusive lo que hablaste de la tradición, en lo poco que yo he recorrido, porque son solo 9 años en Cristo, y sin haber estado en una congregación que tenga esa tradición de la oración de fe, ¿no? Pero sí he visto que muchas veces en los eventos, y esto se busca hacer un llamado, y sin estar seguros si la persona entiende en la situación en que está, sin estar seguros si la persona realmente se está arrepintiendo, lo invitan a hacer esta oración de fe. Y pues tanto el que está invitando a la oración, el que está haciendo el llamado, cree que ya ocurrió, como la persona que hizo la oración de fe le hacen creer que ya ocurrió. Y a veces ni siquiera se arrepintió. Hay personas que sí han hecho la oración de fe conscientes y sí se arrepintieron, pero hay algunos que ni siquiera se arrepintieron, que solo repitieron la oración, ¿no? Y entonces lo que dice Armando de tener muy presente estas armas y de la necesidad. Además, eso es a beneficio para nosotros en el reino, porque si se suma un obrero más para la cosecha, lo necesitamos completo para que trabaje. Un soldado más en las filas, lo necesitamos completo. Así que también hasta como beneficio nuestro, es bueno que las personas que vamos sumando al reino se sumen completas porque nos van a ayudar. Los dones que reciba esa persona del Espíritu me van a ayudar a crecer a mí, me van a proteger, un montón de cosas, ¿no? De beneficios por llevarlos a ese, ¿cómo se llama? A esa no sé cómo se diría, a ese modelo completo, sí, completamiento, a eso. Llevarlo a eso es un beneficio para el reino y nosotros estamos en el reino y se va a fortalecer nuestro ejército, ¿no? Así que bueno, vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sigues insistiendo en nosotros, Señor, porque vemos, Señor, tu bondad y tu amor para con nosotros todo el tiempo, mi Señor. Gracias porque fue de revelación, de crecimiento, Señor, esta clase. Gracias, mi Rey, porque ellos están atentos, Señor, porque ellos quieren, al igual que yo, Señor, ellos quieren ser más completos aún en ti, quieren llegar a esa plenitud del Espíritu Santo, Señor. Y aquí estamos, Señor, seguimos, Señor, sigue invistiéndonos, sigue preparándonos y nosotros te decimos sí queremos, sí iremos, envíanos a nosotros porque queremos poner en práctica todo esto, mi Rey. Gracias, mi Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a quien vaya a ver este video más adelante, bendice sus corazones y que sean embestidos de todo poder espiritual, mi Señor, y que sean embestidos de la autoridad de Cristo. Y te decimos gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, exaltamos tu nombre, Jesús. Amén. Amén.